Víctor Portela, Head of Investment Strategy and Advisory HSBC México. Es licenciado en Economía por la Universidad Anáhuac y cuenta con una maestría en Finanzas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Cuenta también con certificaciones en derivados por el ITAM y en inversiones por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, AMIB. Tiene 17 años de experiencia en materia económico-financiera en gestión de fondos de inversión y fondos para el retiro, Afore, así como portafolios discrecionales de inversión en mercados de deuda, capitales, inversiones alternativas y derivados. En los últimos años de su trayectoria, se ha especializado en definir la estrategia de inversión para personas físicas en HSBC y en brindar atención personalizada a familias de banca privada en planeación patrimonial, financiera y de inversión. Hola a todos, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Nos da mucho gusto dar la bienvenida a este primer webinar del año. Hoy iniciamos este espacio que, como ustedes bien saben, hemos creado especialmente para ustedes, donde cada mes estaremos compartiendo la información clave económica y financiera, así como oportunidades que vamos en el mercado y las tendencias más relevantes que nosotros vemos en el mercado, que al final los ayuden a ustedes a estar más informados y tomar mejores decisiones de inversión para crecer su patrimonio. Gracias por su tiempo y por confiar en nosotros. Estamos seguros que la sesión de hoy los va a ayudar de muy buena forma a tomar muy buenas decisiones de inversión. Y para esto, y para iniciar el año, no hay mejor invitado que podríamos traer aquí para que nos diera qué estamos esperando para 2026 en términos económicos, ¿no? ¿Cuál es nuestro investment outlook? Y para esto invitamos a nuestra CIO de Asset Management, Maite Rico. Maite Rico, como ustedes saben, es nuestra CIO de HSBC Asset Management México, que se unió al equipo a partir de 2023. Maite cuenta con experiencia de más de 20 años en el mercado financiero mexicano y es la responsable de supervisar las inversiones que hacemos en el banco en términos de fondos de inversión y mandatos, relacionando las estrategias de portafolios de renta fija, renta variable y multiactivos en México para clientes tanto institucionales, corporativos y personas físicas. Maite es licenciada en Economía por el ITAM y cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Nueva York, con especialización en finanzas e instrumentos financieros y mercados. Maite, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Como bien sabes, iniciamos un año, por decirlo de un modo tranquilo, bastante divertido, ¿no? Movido, nada de que vamos arrancando el año, ¿no? Ya arrancamos y tuvimos un tema en Venezuela, el peso se está apreciando a niveles súper importantes y tenemos a nuestro vecino del norte, ¿no? Dando mensajes que están moviendo los mercados continuamente. Así que me imagino que tuviste chamba para ponerte a hacer este outlook, ¿no? En lo que va del año y cambiándolo día con día para llegar hoy con nuestros clientes y poderles decir qué podemos esperar y cómo ayudarlos con sus decisiones patrimoniales. Bienvenida, Maite. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias por la invitación. Como siempre es un honor estar aquí con todos ustedes. Y pues con mucho gusto, sí, como dices, la verdad es que empezó como un año bastante complicado, que no teníamos anticipado, con bastantes sorpresas. Pero bueno, si quieren, ahondamos en el tema. Y justamente en relación con los temas que mencionabas, pues sí me gustaría comenzar con el contexto global, justamente por la relevancia que tiene a nivel internacional y evidentemente las implicaciones que tiene para el mercado mexicano. Entonces, en ese sentido, sobre esta lámina, la verdad es que esta lámina creo que es una vieja conocida, es una gráfica que nos gusta utilizar bastante, pero creo que presenta la base de la idea de lo que va a pasar en 2026 y pues es una gráfica que justamente nos da la idea de qué pasó en los mercados financieros en 2025. Como pueden ver, en esta lámina se presentan distintas clases de activos, se presentan bonos, bolsas, el oro, el dólar, petróleo. Y las barras rojas lo que hacen es denotar el rango de los rendimientos que estos activos presentaron durante el año y los puntos negros el rendimiento acumulado en el año. Y si se fijan de manera generalizada, si ven la foto en lo general, fue un muy buen año para los mercados financieros internacionales. Los únicos activos que cayeron fueron el petróleo, el dólar y las criptomonedas, ¿no? Todo lo demás fue positivo y esto evidentemente repercutió en los rendimientos de los portafolios de inversión.
Lo que me gustaría comentar de 2025 es que tuvo como dos fases de foco de atención de los mercados. Durante la primera mitad del año, evidentemente, el mercado se enfocó en gran medida en la imposición de los aranceles por parte de Estados Unidos. Obviamente esto podría tener implicaciones sobre el crecimiento económico y también sobre los precios en términos generales, sobre la inflación. Y básicamente la incertidumbre o la percepción de riesgo en torno a este tema, la verdad es que se fue moderando a lo largo del año y esto sucedió porque los cambios en los aranceles anunciados, la verdad, acabaron siendo menor de lo que se tenía previsto, ¿no? Entonces, en ese sentido se moderó. Y en la segunda mitad del año el mercado se enfocó principalmente en el comportamiento mucho de las empresas, de las utilidades de las empresas, las cuales la verdad es que fueron bastante positivas y particularmente mucho enfocado en el sector de tecnología y en este tema nuevo de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, se enfocó mucho en eso y también en algunas incertidumbres de políticas, particularmente de política monetaria en Estados Unidos, que ahorita aún un poco más. Y bueno, esto fue el foco del mercado, ¿no? Entonces, esto se puede ver en los resultados. En la parte de medio que están las acciones, se puede ver que el desempeño general fue positivo en mercados desarrollados, en mercados emergentes, y esto justo por las utilidades de las empresas que les mencionaba. Del lado izquierdo vemos los bonos, también tuvieron un rendimiento positivo, pero más moderado que las bolsas. Ahí destacan los mercados emergentes. Los mercados emergentes, la verdad es que tuvieron un desempeño de crecimiento económico relativamente positivo, se vieron beneficiados por esto, también por una caída más importante de las tasas de interés en este país, que cuando caen las tasas de interés esto presenta ganancias para los inversionistas, y la otra justamente porque hubo una debilidad del dólar de manera generalizada y eso apreció sus divisas, ¿no? Entonces, los inversionistas viendo medios de diversificación, pues los mercados emergentes fueron grandes beneficiarios de esta tendencia. Y del lado derecho, lo que menciono, el dólar se debilitó de manera generalizada. Mucho de este impacto fue justamente por esta perspectiva del mercado de qué va a pasar con estas nuevas políticas implementadas por parte de Estados Unidos, las implicaciones que pueda tener de manera estructural en su economía, particularmente la parte fiscal. Y también por todas estas cuestiones geopolíticas que mencionábamos anteriormente, sí hubo algunos momentos del año donde resaltó el tema de la diversificación hacia otras divisas, hacia otras monedas, justamente por seguridad nacional por parte de bancos centrales, etcétera, ¿no? Que también se vio reflejado en el oro, el cual aumentó más del 60%, como lo pueden ver ahí, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Ahora, como les decía, bueno, ahora, ¿qué va a pasar en 2026? Nos vamos a esta lámina y lo que vemos es que ahora, en cuanto a 2026, este año lo denominamos cambio de roles, ¿no? Ese es el título que le ponemos. Y estos son los tres principales mensajes del panorama de inversión general que tenemos para este año. Y sobre este punto, el primer punto, el de cambio de roles, a lo que nos referimos es que hemos tenido un entorno macroeconómico y político a nivel internacional que ha cambiado y que esto continúa teniendo, ha tenido y continúa teniendo implicaciones sobre los mercados financieros y cómo se comportan los activos de los mercados financieros. La globalización se ha ido perdiendo, tenemos un mundo más multipolar, el excepcionalismo estadounidense, donde Estados Unidos crecía mucho más que sus pares económicos, la verdad es que ha llegado a su fin o se ha suavizado, se ha visto un proceso de convergencia en el crecimiento relativo de las economías en términos generales. Y esto básicamente lleva a la ampliación de mercados, ¿no? En donde básicamente con estas mejores perspectivas de crecimiento a nivel internacional de mercados desarrollados y emergentes, pues los inversionistas ya podemos voltear a ver más allá de Estados Unidos, más países, más sectores que potencialmente estaban pues más atrasados, digamos, en el desempeño de los rendimientos y que creemos que van a cerrar esa brecha, ¿no? Entonces, pues podemos diversificar con estas nuevas tesis de inversión, obviamente siempre viendo los factores idiosincráticos a cada uno de ellos y finalmente diversificar los diversificadores. ¿Y a qué se refiere esto? Que tradicionalmente los inversionistas a nivel global, uno de los activos más seguros en estos momentos de tensiones o de potenciales riesgos siempre habían sido los bonos, la deuda soberana. Y la verdad es que últimamente este tipo de instrumentos ha mostrado más volatilidad, justamente por estas cuestiones fiscales y mayor incertidumbre sobre la estructura o sobre, sí, por el tema estructural justamente que se ve en los países, ¿no? Entonces, con ello, pues básicamente también los inversionistas pues están buscando alternativas de otros activos que también te permitan
pues resguardarte de estos riesgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya lo había mencionado, el oro, ¿no? Entonces, estas son las tesis principales y con ello, pues ahondando en esta lámina, perdón, la anterior, no, ok. Em, Básicamente, lo que me gustaría mencionar es, en este aspecto, bueno, primero que nada, perdón, es que aquí había otra gráfica, pero bueno, en nuestro escenario base creemos que las economías presentaron una mayor convergencia en términos de crecimiento económico, como ya lo mencioné. Creemos que, por ejemplo, regiones como Europa y China pues van a seguir teniendo soporte a través de programas gubernamentales para apoyar el desempeño económico y en ese sentido Estados Unidos se vuelve mucho menos líder relativo a otras economías, ¿no? Me gustaría mencionar que de Estados Unidos creemos que este va a crecer alrededor de 2%. Sigue siendo un crecimiento, la verdad, bastante positivo. Pero bueno, sí hay muchos factores que hay que ver al interior de esta economía que se refieren justamente en torno a la política fiscal, al tema de la inteligencia artificial, el mercado laboral, etcétera, ¿no? En esta lámina, justamente lo que me gustaría mencionar es que en relación de este desempeño de Estados Unidos, un tema que ha salido recurrentemente es cómo la economía potencialmente se puede estar comportando como una economía en forma de K. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes piensan en una K, pues la K tiene dos brazos, ¿no? Uno hacia arriba, el otro hacia abajo, y la parte de arriba justamente mostraría lo que son sectores o grupos de la economía que están teniendo mayores ingresos, mayores riquezas, mayor crecimiento económico, ¿no? Y en Estados Unidos esto se relaciona al impulso del sector tecnológico de la inteligencia artificial. Mientras que justamente en el brazo de abajo eh, se presentan los sectores o los grupos que tienen un desempeño económico mucho más moderado. Y esto implica que tienes una economía divergente o que está creciendo en direcciones opuestas. La cuestión es si esto se mantiene perpetuamente en el mediano plazo o largo plazo, lo cual evidentemente no es positivo, o si se logra un papel de convergencia eventual en el tiempo. Entonces, lo que les mencionaba del brazo de arriba, mucho es este tema de la tecnología artificial. Aquí lo que presentamos es la contribución que está teniendo la inversión en tecnología en el crecimiento de Estados Unidos, en el PIB. Y lo que pueden ver en las barras del lado derecho es que esta contribución es cercana al 1%. Y estos niveles no se veían desde hace décadas, desde los 90, justamente cuando vimos lo del .com, ¿no? Entonces, es una contribución extremadamente importante y empieza justamente aquí el tema por algunos participantes del mercado de si puede haber una burbuja también en este tema de la inteligencia artificial. Si nos vamos a la siguiente lámina, ahí lo que vemos es, pues más en este tema, la concentración que es ya en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos este tema de la inteligencia artificial ya se menciona como un factor macroeconómico, ya no como una tendencia de mercado, sino como algo que impulsa a la economía por esta inversión que les estaba mencionando. Y la gráfica de la izquierda lo que le representa es justamente el porcentaje del sector tecnológico de cada una de estas regiones como porcentaje del mercado accionario global. La línea negra es Estados Unidos, representa casi la cuarta parte del mercado accionario global. La línea roja es el resto del mundo, exceptuando Estados Unidos, y la línea gris es justamente mercados emergentes. Y lo que se ve en esta ocasión, a diferencia de los 90 con el .com, que también se veía justamente esta contribución del resto del mundo con empresas pues, como Nokia o como Samsung, lo que sea, Dell, ¿no? Etcétera. En esta ocasión parecería que el impulso pues es de uno solo, es de Estados Unidos. Entonces habrá que ver del lado derecho qué pasa justamente con potenciales inversiones que tengamos de otros países. Ya se empieza a escuchar de China, de la India, de países de Asia emergente. Va a ser importante en el futuro qué pasa sobre esto, pero sí lo que es importante es que hay que ver que esta perspectiva positiva pues es una dependencia justamente sobre la rentabilidad, sobre expectativas de rentabilidad que tengan estas empresas en el futuro, donde todavía no se materializa ese negocio, ¿no? Entonces, hay que ir justamente viendo las tesis y los fundamentales de cada una de las empresas relacionadas a este sector, pero lo que sí me gustaría mencionar es que no deja de ser un cambio de paradigma, ¿no? Este tema de la inteligencia artificial y tecnológica probablemente es uno de los temas más importantes y más disruptivos de la historia reciente. Si nos vamos a la que sigue, Víctor ya mencionaba anteriormente
Pues que sí, que al inicio de 2026 pues hemos estado marcados por acontecimientos en el entorno interno geopolítico de Estados Unidos, justamente con las elecciones que se esperan de medio término, temas migratorios, etcétera, y en la parte externa por Venezuela, por Groenlandia, etcétera, ¿no? Pero no debemos de perder la perspectiva sobre el panorama económico de lo que está pasando en Estados Unidos. Y justamente esta lámina se refiere a la parte baja de la letra de la K, que se relaciona en la perspectiva de los participantes del mercado al desempeño del mercado laboral en Estados Unidos. La verdad es que si lo ven, en términos generales, la última cifra de crecimiento económico en Estados Unidos fue súper positiva, de 3,8% para el tercer trimestre del año pasado, pero derivó mucho de un crecimiento sólido del consumo, derivado de una disminución en el ahorro, que tiene un límite, obviamente hay un piso de cuánto puedes dejar de ahorrar, y la otra es justamente la inversión de la inteligencia artificial, pero si se ve a la inversión en términos generales, la inversión de hecho fue débil. Entonces, eso es importante, hay que ver los detalles. Y la otra, el mercado laboral que ya les mencionaba, sigue siendo como un gran signo de interrogación o un enigma para los participantes del mercado, porque al parecer hoy en día las empresas se encuentran en este punto donde no contratan, pero tampoco corren o despiden a la gente, y entonces están pues en esta situación de status quo donde no se crean empleos, ¿no? No se destruyen, pero no se crean. Y por otro lado, del lado de la oferta, pues evidentemente tenemos todas estas políticas migratorias que sí han reducido la oferta de los trabajadores en Estados Unidos. Entonces, está viendo esta disyuntiva de qué es lo que está pesando más, la parte de las empresas, la parte de la migración, de la oferta, cuál es el nuevo balance de creación de empleos en Estados Unidos. Y en ese sentido, pues la verdad es algo que tenemos que analizar más a fondo. Ahora, lo que sí es que en términos generales, la economía de Estados Unidos sí tiene una inflación cercana en los 2% altos. No es el objetivo de la Reserva Federal, pero sí creemos que hay un crecimiento justamente por este tema del empleo, salarial moderado, el mercado laboral moderado, y que los precios sí van a ir disminuyendo progresivamente, no en el corto plazo, pero en el mediano plazo. Y con ello, pues básicamente creemos que la Reserva Federal va a reducir o recortar las tasas de interés en Estados Unidos en este año. Em, Justamente, exacto, si nos vamos a la siguiente lámina, algo que me gustaría destacar es que en el año pasado lo que se vio es que el proceso desinflacionario fue mucho más importante en los mercados emergentes y en algunas economías desarrolladas. Y lo que se vio es que el Fed, mientras la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, mientras se mantenía sin cambiar las tasas, viendo qué pasaba con el tema de los aranceles y las políticas implementadas en Estados Unidos, aquí se muestra cómo los países emergentes pues ya empezaban a recortar las tasas, ¿no? Lo que sí creemos es, la Reserva Federal creemos que va a disminuir 2 veces este año la tasa de interés. Creemos que va a ser más pegado hacia el verano de este año, cuando empiezan a recortar las tasas, pero lo que sí creemos es que este rol de que los otros países recortan antes y más que el Fed, este año ya no va a ser. Esto es un cambio de roles. Creemos que el Fed va a dictaminar y va a ser quien va a liderar la política monetaria a nivel internacional por la preponderancia que está recobrando en estos momentos la economía estadounidense en relación con el resto del mundo, ¿no? Entonces, esto es importante. Y si nos vamos a la siguiente lámina, por favor, un tema que sí ha salido recurrentemente desde finales del año pasado hasta ahora ha sido como la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, se ha visto continuamente presionado a bajar las tasas por la administración actual de Estados Unidos, ¿no? Justamente en la búsqueda de incentivar la economía. Y algo que destacó de manera muy importante a inicios de este año fue cómo hubo un anuncio de una citación para comparecer ante el Senado del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Y pues esto sí se vio como una señal, pues ya de un ataque mucho más directo políticamente hablando. De hecho, el presidente Jerome Powell respondió a esta citación diciendo que era un ataque político, y que él iba a seguir haciendo pues las labores de la Reserva Federal con autonomía, integridad, eh, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un tema que fue altamente criticado en los mercados financieros, no solo de Estados Unidos, pero a nivel internacional, y entra en el cuestionamiento justamente del mercado ahora, pues estas señales, ¿no? Porque sí puede crear que la Reserva Federal pues se vea mucho más cauto en reducir las tasas justamente para proyectar pues esta autonomía, ¿no?
Nosotros creemos, evidentemente, que el Banco Central es extremadamente autónomo, que sí va a actuar en base de los datos económicos que se den en ese país y que van a tratar justamente de mostrar, ¿no? Esta dependencia de los datos, de la economía, etcétera, para tomar estas decisiones. Entonces, esto es importante y sí lo quería mencionar brevemente, ¿no? Por otro lado, en términos justamente de lo que les mencionaba de la diversificación de los diversificadores y del desempeño de los bonos recientemente, esta es una gráfica que más o menos, bueno, no más o menos, es una gráfica que básicamente proyecta esto, ¿no? Esta gráfica lo que muestra es el desempeño de las tasas de los bonos de 30 años en Estados Unidos y la línea vertical punteada lo que marca es los momentos en el tiempo desde los 90 hasta la fecha cuando la Reserva Federal empieza a recortar tasas. Y del lado derecho lo que se ven es que pasa en los días posteriores a este inicio de recortes con esas tasas de 30 años. Y la línea negra muestra el promedio de lo que ha sucedido desde 1989 hasta la fecha con estas tasas. Y como pueden ver, generalmente pues caen en un inicio en línea con las tasas de los fondos federales y luego se estabilizan. Ahora, hoy es la línea roja. Lo que se ve es que justamente pues ya comenzaron los recortes de la Reserva Federal y las tasas han aumentado. ¿Y qué es lo que pasa? Pues básicamente que la percepción del mercado es otra, ¿no? Parece que la inflación, pues como ya les mencionaba, está en los 2% altos, más cercana al 3%. Hay una dinámica fiscal que se considera deteriorada. El déficit de Estados Unidos se anticipa en los próximos años en 7%, en una situación donde no está en recesión económica. Entonces, esto es altamente, pues es muy alto para estas consideraciones de un crecimiento que de hecho es positivo, ¿no? Entonces, sí hay una cuestión de dinámica fiscal deteriorada. Y evidentemente este proceso de diversificación que les había mencionado de otras economías ante este entorno geopolítico, ¿no? Entonces, ante ello, pues básicamente se ha buscado las alternativas de diversificación. Si vamos a la que sigue, vemos justamente al oro. El oro en lo particular, se los quería destacar porque aumentó ese 60% el año pasado. Aquí lo que traemos es uno de los compradores principales de oro en los años recientes han sido los bancos centrales, justamente de Europa y de Asia, buscando diversificar sus reservas internacionales del dólar hacia otros activos. Y como pueden ver, el porcentaje de reservas en oro aumentó más o menos como de 15% a los 26% actuales en este proceso de diversificación. La otra es, el otro elemento es que los inversionistas, como ustedes, como yo, como todos, en este resguardo de valor que les decía, de buscar activos que no pierdan el valor cuando tenemos momentos de incertidumbre, el oro es un candidato, la verdad, bastante positivo porque no trae cuestiones fiscales, no trae cuestiones políticas, no trae cuestiones gubernamentales, es un metal, ¿no? Básicamente que guarda el valor y esto también ha causado una alta demanda por este metal. Entonces, en ese sentido, pues ha aumentado este 60% en el año, otra vez está aumentando de manera importante y creemos que esta dinámica por el momento va a continuar. Ahora, si nos vamos a la siguiente lámina, les comentaba de los mercados emergentes. Aquí lo que me gustaría destacar es que los mercados, ya les mencionaba, han sorprendido de manera positiva, buen desempeño económico, caída de las tasas, divisas apreciadas. Y lo que sí me gustaría mencionar del lado izquierdo, lo que se ve justamente es que los mercados emergentes ahora, hoy en día, parecen estructuralmente mucho más seguros y mejor posicionados ante escenarios de riesgo, ¿no? Porque si lo ven, las barras rojas lo que representan es cómo reaccionaba la divisa, cómo reaccionaba los flujos de salida del mercado financiero de ese país, cómo reaccionaba el crecimiento económico con una caída, la inflación al alza, etcétera, cuando veíamos estos escenarios de volatilidad antes de la crisis global financiera del 2008. Las barras negras representan qué pasa después de esa crisis global y cuando los gobiernos emergentes empiezan a establecer políticas macroeconómicas mucho más sólidas, ¿no? Entonces, lo que se ve es que la volatilidad de todo esto que les mencionaba o los efectos son mucho más contenidos, ¿no? Entonces, en la gráfica del lado derecho ahora pasó una disyuntiva que ha sorprendido también a muchos en el mercado, que obviamente históricamente por esas políticas más flojas, digamos, de los mercados emergentes en términos históricos, cuando pasaban los eventos de riesgo, la volatilidad de los bonos de los mercados emergentes era mucho más importante que la
de los mercados desarrollados. Hoy, que es la parte justamente del lado derecho, la que no está en azul, la que está en blanco, la volatilidad de los mercados emergentes es menor que la de los mercados desarrollados. Y creemos que es justamente por esta solidificación estructural de los mercados emergentes y que de los mercados desarrollados hay más incertidumbre en torno a estos nuevos desempeños geopolíticos. Finalmente, nada más aquí en la que sigue, ya habíamos mencionado los eventos geopolíticos, nada más lo negro es lo que pasó en 2025, obviamente ahí salieron China, Rusia, Ucrania, etcétera. 2026 es lo rojo, es lo nuevo, como ven el mapa está más colorido, tenemos más temas, está Irán, está Venezuela, está Groenlandia, está Cuba, que potencialmente también se busca un cambio de régimen. Entonces todo esto sí va a ser un tema de volatilidad e incertidumbre en este 2026. Si nos vamos a la siguiente, por favor, otro tema que les mencioné rápidamente son las elecciones de medio término de Estados Unidos. Esto es una gráfica de qué pasa con la bolsa en Estados Unidos, con el S&P, en cada uno de los años de un término presidencial. Y generalmente esto también es desde 1873 hasta la fecha. Y generalmente el segundo año, que es donde se dan las elecciones intermedias, ante la incertidumbre del resultado y de la potencial implicación en políticas, la bolsa se ve un poquito más contenida, ¿no? Si nos vamos a la siguiente, las elecciones de medio término en Estados Unidos es el cambio de algunos gobernadores, la verdad es que son pocos, son solo 3, pero también es el cambio total de la Cámara de Representantes y 1/3 de la Cámara de Senadores. De la Cámara de Representantes, hoy la mayoría la tienen los republicanos en todo, en la Cámara de Representantes, en el Senado y obviamente en la presidencia. Lo que se está viendo es que en la Cámara de Representantes la probabilidad de que ganen los demócratas está incrementando, es mayor. Entonces, en ese sentido, pues, lo que se está viendo es que potencialmente pues, haya pues, mayor dificultad en la implementación de políticas en Estados Unidos, podría ser un resultado, pero el otro podría ser que hayan más órdenes ejecutivas, ¿no? En dado caso que se dé ese resultado. El tema primordial de las elecciones en Estados Unidos este año es el affordability o la asequibilidad o el poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque básicamente, pues sí se ha perdido el poder adquisitivo en Estados Unidos, ¿no? Va a ser un tema que va a salir recurrentemente. Ahora, si nos vamos ahora, por favor, a México, que obviamente es la parte que más les interesa a todos, pues básicamente ahora México presentó una desaceleración importante de la economía en 2025. Eso se ve en la gráfica de la izquierda, lo vemos con las barras rojas y también con este círculo, ¿no? Que denota el año pasado en cuestión. En particular, en México nos enfrentamos con un contexto global y local bastante complejo durante 2025. Obviamente surgieron estas políticas del primer año de la administración de Trump, también de la presidenta Sheinbaum que tenemos en la actualidad, y obviamente de la parte de Estados Unidos afectaron los desarrollos pues, comerciales, migratorios, geopolíticos, etcétera, ¿no? En la incertidumbre y en la perspectiva de las inversiones en México. En el ámbito local, pues se dieron 2 elementos principales. Uno fue la consolidación fiscal. Después de que en 2024 se había aumentado el déficit en México del gobierno en manera muy importante, justamente ante las elecciones y todo, la verdad es que el gobierno actual buscó tener una mayor disciplina y encaminarnos otra vez hacia una situación más balanceada, ¿no? Entonces, esto implicó que el gasto del gobierno se redujera de manera muy importante y particularmente que se pusiera fin a los proyectos de infraestructura del gobierno federal y de inversión física que habíamos visto en los últimos años, ¿no? Adicional a esto, pues evidentemente todos sabemos, se aprobó un paquete bastante ambicioso de reformas constitucionales donde destacó la reforma judicial y pues esto hizo que los inversionistas privados recalibraran sus planes de inversión, ¿no? Es esta parte global y esta parte local. Y en la parte global también evidentemente destacó esta próxima negociación del TEMEC, ¿no? Que vamos a tener este año en ese modo de voy a pausar, voy a esperar a ver qué pasa para reanudar las inversiones. Ahora, algo que amortiguó justamente el crecimiento económico o esta desaceleración fue el consumo, que fue bastante resiliente, este, perdón, y la economía de Estados Unidos, que lo pueden ver del lado derecho, que tuvo un buen crecimiento económico y obviamente por la correlación que tenemos con esta economía, pues sí presenta un amortiguador en términos de los ciclos productivos que tenemos en ambos países, ¿no? Entonces, esto es importante. Si nos vamos a la siguiente lámina, por favor, y con ello, pues básicamente del lado izquierdo vemos que la brecha del producto en nuestro país que es la diferencia justamente del crecimiento que vemos contra el PIB potencial o lo que es la economía considerando qué puede producir en su máxima capacidad sin crear presiones en los precios.
pues se volvió negativa desde finales de 2024. Obviamente lo deseable es que pues estuviera más en torno al cero, ¿no? Entonces, pues básicamente esto lo vemos y de esa manera, si vemos del lado derecho, lo que anticipamos con los datos más recientes de 2025 y estas expectativas que tenemos de 2026 es que 2025 acabe con un crecimiento como de 0.4%. Esto lo vamos a conocer a finales de este mes con la primera publicación del PIB del año pasado. Y para 2026, ¿qué anticipamos? Anticipamos básicamente un repunte del crecimiento o una recuperación gradual hacia un crecimiento más en torno al entre 0.9 y 1.3% en nuestro país. Ahora, ¿qué es lo que justamente denota esto si nos vamos a la que sigue? Es también en HSBC Asset Management tenemos algunos elementos claves para la economía local este año, ¿no? Que los pueden ver aquí. El primero es el TEMEC, las negociaciones del TEMEC. El segundo, lo que nosotros denominamos un trilema fiscal, que ahorita les cuento qué es esto. Y el último es justamente la reanudación de la inversión física en nuestro país, ¿no? Obviamente hay muchos elementos de la economía alrededor de esto que se deben de analizar, ahorita también los comento, pero bueno, ya les comenté que anticipamos este crecimiento entre 0.9 y 1.3%. Ahora, ahondando en estos temas, pues el primero, pues el TEMEC, ¿no? Aquí justamente lo que traemos es una línea de tiempo y comenzando por este proceso, nada más a manera de resumen, ya saben, el TEMEC o el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá es un tratado que dura 16 años, entró en vigor en el 2020, acaba en 2036 y siempre está puesto que a los 6 años de inicio del tratado se deben de sentar los ministros o los secretarios de comercio de las tres economías y decir si se renueva este tratado por otros 16 años o no, o se negocia modificaciones sobre el mismo, etcétera, ¿no? Entonces estamos en ese año y es justamente lo del lado derecho lo que les mencionaba, ¿no? ¿Cuáles son, qué implica esto de sentarse en la mesa? Entonces, básicamente, a ver, nuestra perspectiva base es que sí se va a revisar el tratado, sí se va a renovar por otros 16 años. El punto es qué tanto se modifica el tratado, ¿no? Entonces, esto es importante. La verdad es que sí han habido algunos momentos políticos álgidos en los que se ha comentado que se puede terminar o que se pueden hacer acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y México y Estados Unidos y Canadá. No creemos que eso vaya a suceder, pero lo que sí me gustaría mencionar del lado izquierdo es que ya empezó este proceso. A finales del año pasado, los tres países lanzaron una fase de consulta hacia actores de la economía, cámaras de comercio, distintos sectores, instituciones, etcétera, sobre qué querían que se discutiera o qué quieren que se modifique o se mejore en el tratado. Ya se recopilaron estas informaciones y en enero justamente cada uno de los países presenta los resultados de estas consultas a sus gobiernos. Ebrard, de hecho, ya va a presentar estos resultados, ya los dio a conocer cuáles son los puntos principales, ahorita se los enseñó, y los presenta a la presidenta y al Senado para que los autoricen, para que estos sean los elementos de negociación en las mesas del TEMEC, ¿no? Entonces, pues básicamente hay negociaciones, pero la oficial es justamente a partir del 1 de julio, donde se sientan los tres ministros y ahí deciden si se renueva o no, o si se crean modificaciones o qué se hace. Y la segunda mitad del año es donde básicamente, donde creemos que van a haber modificaciones, se tienen que aprobar por los congresos de cada uno de los tres países, ¿no? Entonces entrarían en vigor, digamos, estos cambios después de estas aprobaciones. Entonces, ahora, lo que sí creemos es que va a ser un proceso de negociación muy complejo. Creemos que va a ser muy diferente a lo que se negoció en 2018 a 2020. En esos momentos era un tema comercial. En estos momentos lo que se está incorporando son elementos que se van a negociar en paralelo y que sí tienen índole política y que lo han visto en la historia reciente, ¿no? Que se incluye narcotráfico, migración, la provisión de agua hacia Estados Unidos, el tema de seguridad en México, y así, básicamente son temas paralelos, no del TEMEC, pero que sí serán dependientes o correlacionados justamente al éxito de la renovación de este tratado, ¿no? Entonces, eso es importante. Y si nos vamos a la siguiente lámina, por favor. Algunos detalles en relación a temas recientes es mencionarles que México llega a la negociación en una posición sólida. La verdad es que el gobierno fue bastante pragmático durante 2025 y negoció el aplazamiento de algunos ajustes a los aranceles y con ello, pues básicamente del lado izquierdo lo que
pueden ver es que el sector exportador mexicano vio un incremento importante de las mercancías exportadas en cumplimiento con el TEMEC de 51% al cerca del 80%. Y del lado derecho lo que pueden ver es que el arancel efectivo para México está alrededor de 6%, ¿no? A diferencia de otros países, y esto obviamente lo pone en una posición privilegiada en comparativa con el resto del mundo. Ahora, si nos vamos a la que sigue, esto ha implicado que justamente México se continúe siendo el principal socio comercial de Estados Unidos y que además incremente su liderazgo. México ahora representa el 16% de las exportaciones, perdón, de las importaciones de Estados Unidos, cuando al cierre de 2024 era el 13.8, ¿no? Ahora, del lado derecho, lo que les presento es justamente los 4 puntos que Ebrard presenta al gobierno de nuestro país sobre las consultas que les mencionaba anteriormente. Como pueden ver, las prioridades pues son mantener el tratado, ¿no? Tener acuerdos de solución de controversias fortalecido. Esto es muy importante y creemos que sí va a surgir justamente por la reforma fiscal. La reciprocidad en el mecanismo laboral de respuesta rápida, temas de salarios, de sindicatos, etcétera, y el cumplimiento de cartas paralelas, que son acuerdos ya particulares de sectores particulares, por ejemplo, de aluminio, de automotriz, etcétera, sobre elementos adicionales a los que se tienen incorporados en el tratado, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que se va a ver y pues bueno, como les digo, negociación difícil, pero creemos exitosa. Si nos vamos a la siguiente lámina, pues aquí empieza el peso mexicano. Creemos que el factor que más va a afectar al peso mexicano potencialmente este año podría ser el TEMEC, ¿no? Por eso lo menciono en estos momentos. Y es importante, ¿no? Porque la verdad es que el desempeño del peso mexicano ha sido sobresaliente desde 2025. El año pasado, decía, se apreció 13.5%. Este año vamos apreciándonos más. Estamos en niveles cerca de los 17.40. Y si observamos justamente la gráfica inferior del lado izquierdo, el tipo de cambio real efectivo del peso, ese es básicamente una medida del peso que toma en cuenta eh, una canasta de divisas que se basa en el intercambio comercial que tiene México, ¿no? Es un análisis más fundamental. Y si lo ven, parecería que está caro, está en la parte más alta del rango histórico de los valores para el peso mexicano. Y en condiciones normales, esto implicaría que el peso está caro, que se tendría que depreciar ligeramente. Pero ¿qué es lo que está pasando? Justamente lo que vemos en la parte del medio. Las condiciones actuales no son normales. Estamos en este contexto internacional de debilidad del dólar, de políticas, etcétera. Y la narrativa en estos momentos favorece a los mercados emergentes, que es justamente la línea gris, si veo bien, azul, y la línea roja es justamente el peso mexicano, ¿no? Entonces, todo este momento me está causando una apreciación no solo del peso de los mercados emergentes, pero el peso justamente por la posición relativa, por la liquidez que tiene, por diferenciales de tasas, etcétera, la verdad es que está teniendo una preponderancia en este proceso de apreciación. Y consideramos en ese sentido que nuestra perspectiva la llamamos de neutralidad, porque sí creemos que en el corto plazo se va a mantener en estos niveles que estamos viendo actualmente, porque no vemos un detonante que pueda presentar un evento de riesgo que lo regrese, ¿no? ¿Cuál sería ese potencial evento? Pues a lo mejor en el mediano plazo, estas negociaciones del TEMEC, algún titular, algún evento de riesgo que no estamos visualizando, que pudiera causar una corrección del peso mexicano hacia los niveles de 18 bajos, ¿no? Ahora, si seguimos, la política fiscal, muy importante, es una de las cuestiones que sí creemos que va a ser relevante para México. Eh, la verdad es que este, básicamente, en cuanto a nuestro país, el déficit, ya les mencionaba, se aumentó de manera considerable, a 5.7% en 2024, cuando venía de niveles de 3, más o menos, y el gobierno está buscando consolidar esto de nueva cuenta. Si vemos la gráfica del lado derecho, lo que estamos viendo es que básicamente se ve una caída muy importante en la inversión física, como les mencionaba, y un incremento muy importante en los programas sociales, ¿no? En subsidios, en transferencias, en el pago de pensiones. Y esto, pues básicamente, si nos vamos a la siguiente lámina, pues es extremadamente importante. Gracias. Es muy importante. ¿Qué es lo que vemos? Básicamente creemos que México se está enfrentando a un trilema fiscal. ¿Por qué? Porque tiene que buscar la consolidación fiscal al mismo tiempo que mantener el gasto en los programas sociales, al mismo tiempo que apoyar a Pemex. Los últimos dos implican más gasto.
Y la consolidación fiscal pues implica tener más disciplina fiscal, ¿no? Entonces, ¿dónde entra el balance justamente aquí de la estabilidad fiscal en nuestro país? La verdad es que creemos que el gobierno va a tratar de balancear los tres rubros. Lo que ha hecho recientemente es que justamente eficientiza la recaudación de los impuestos para las personas físicas, para las personas morales, ha incrementado los impuestos aduaneros, eh, está incrementando el IEPS, etcétera. Y esto pues ha tenido repercusiones positivas, pero creemos que va a llegar un punto en el que ya no va a poder eficientizar mucho más, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede mejorar esta recaudación fiscal? Pues básicamente a través de crecimiento económico o de una reforma fiscal. Pero la última, pues parece un elemento que han dejado fuera de la mesa. Se ha dicho explícitamente que está fuera de la mesa. Y entonces pues bueno, básicamente de la parte del gasto es donde nos vemos pues, un poco restringidos, ¿no? Los programas sociales no creemos que vayan a caer, es un gasto más fijo, ¿no? Por el componente físico, político, social, etcétera. Y la parte de Pemex, si nos vamos a la parte de Pemex, por favor, la que sigue, por favor. Pues la verdad es que sí, el gobierno ha tomado un papel mucho más activo para apoyar a la empresa petrolera, ¿no? 2025 anunció una serie de herramientas para brindarle apoyo, ahí lo ven en el circulito o en el pie, justamente del lado izquierdo. Se emitió deuda para ayudarlo a pagar líneas de crédito bancarias, se recompró deuda, se le dio mucho más presupuesto en el presupuesto para este año para pagar la deuda que ven en la parte del medio con los vencimientos de deuda que tienen este año. También se le hizo un fondo justamente para aportar a inversión de capital y también justamente para pagar a proveedores. Total, el apoyo que se dio el año pasado ronda al cerca de los 50,000 millones de dólares, es cerca de la mitad de la deuda que tiene vigente Pemex. Entonces, sí, algo muy importante y creemos que esto va a ser algo que sostenga en el tiempo en el gobierno federal, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es importante. Y si nos vamos a la siguiente lámina, por favor, un tema que sí va a ser relevante en nuestro país justamente va a ser la reforma electoral. Nada más aquí mencionarles, se está presentando esta reforma, las propuestas en estos días. Morena, al parecer, ya acordó justamente lo que quiere y está justamente en el proceso de negociación con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Aquí está la línea de tiempo. Lo que quieren es que se implemente esta reforma electoral para las elecciones de 2027 de la Cámara de Diputados. Y si vamos a la siguiente lámina, por favor, ¿qué implica esto? ¿Qué implica la reforma electoral? Es una disminución en el gasto justamente para los partidos, de la operatividad del INE. Se busca eficientizar justamente el INE en general, evitando duplicidades de los organismos locales versus el INE federal. También se busca eliminar o modificar justamente la representación plurinominal o proporcional que hay en el Senado y en la Cámara de Diputados. También tener más reglas sobre campaña, sobre tiempos de campaña, que todos los diputados y senadores sean por voto popular, ¿no? Obviamente esto va en línea con lo de los plurinominales, pero bueno, sí hay muchos elementos que se están debatiendo, que se están viendo y que sí representarían cambios importantes y también una disminución en el tamaño del Congreso, ¿no? Eso también se está buscando. Vamos a ver cómo se desarrolla esto y esto evidentemente pues también puede ser un foco de atención en estos meses cercanos, ¿no? Y si nos vamos, por favor, a esta lámina, nada más mencionarles, el consumo sigue siendo el motor de crecimiento, pero de manera mucho más moderada en México. Este, mm, si nos vamos a la que sigue, por favor, uno de los factores que apoya justamente el consumo pues, son los salarios. El salario mínimo se incrementó en 13% este año. Ya anunció el gobierno que va a seguir estos incrementos de doble dígito hasta que alcancemos una canasta básica de 2.5 veces eh, para los mexicanos en términos generales. El salario promedio del sector formal sigue creciendo, pero ¿qué pasa? Estos aumentos salariales sí se están moderando. Son buenos, son positivos, obviamente impactan de manera positiva el consumo, pero se están moderando. ¿Y por qué? Sobre todo la parte del sector formal, si nos vamos a la siguiente lámina, la verdad es que se está moderando la creación de empleos en México desde el año pasado. Como pueden ver, la línea roja es 2025, la negra son 2024 y el crecimiento acumulado de creación de empleos solo aumentó en 1%
año a año el año pasado, ¿no? Digamos que se mantuvo, ¿no? Entonces, sí hay una moderación después de que habíamos visto tasas de crecimiento en este componente. Lo de las revisiones salariales, tanto el salario mínimo como el salario formal, como pueden ver, pues representa menos del 50% de la población económicamente activa, ¿no? Entonces, pues hay un tope, digamos, al impulso al consumo. Si nos vamos a la siguiente lámina, este, la jornada laboral se va a reducir en México, de 48 a 40 horas. Esto es bueno para términos laborales. Lo que sí es que puede tener impacto en la productividad o en la producción de las empresas, ¿no? Es un tema que tenemos que seguir viendo en el mediano plazo. Y que, pues sí, las empresas pueden implicar más costos para los mismos porque la productividad ha caído de manera muy importante en México y eso implicaría contratar más gente para el mismo producto. Si nos vamos a la siguiente lámina, por favor, las remesas también siguen apoyando el consumo. Sin embargo, también se han moderado, lo pueden ver con la línea roja del lado izquierdo, y esto por las políticas migratorias, principalmente en Estados Unidos, que lo ven del lado derecho, como los encuentros fronterizos que se ven entre Estados Unidos y México con la línea roja y la negra, que son los últimos años, pues se ha moderado de manera bastante importante, ¿no? Los montos de las remesas, el número de transacciones ha disminuido. Si nos vamos a la que sigue, por favor, el mundial creemos que puede tener un impacto positivo sobre el crecimiento temporal, particularmente obviamente en las 3 ciudades donde se van a celebrar los 13 partidos del mundial que vamos a ver en México. Em, Creemos que puede tener un impacto de 0,2% del PIB. ¿Por qué? Porque incentiva servicios, restaurantes, hoteles, turismo, y el consumo básico, obviamente, de bienes electrónicos, teles, bocinas, también todo pues, camisetas, playeras, los balones, consumo de botanas, todo esto, más el turismo agregado, ¿no? Que creemos que pueda generar en semanas previas y posteriores al Mundial. Verdaderamente sí creemos que tenga un impacto positivo. Ahora, de la inflación en México, creemos que se va a mantener rígida en 2026. No creemos que se desacelere sobre los niveles actuales en gran medida. ¿Por qué? Porque hay riesgos a la inflación. Uno es el aumento de los impuestos del IEPS en productos no saludables. La otra son los aranceles a países que no tienen tratado comercial con México, que son 1.500 productos. Y finalmente, justamente el salario nominal y este efecto del mundial, ¿no? Con ello, pues de la convergencia al 3%, como pueden ver en la gráfica del lado derecho, se ve, no la vemos en 2026, inclusive potencialmente en 2027 tampoco. Y con ello, pues básicamente creemos que la capacidad del Banco Central para disminuir las tasas está limitado, ¿no? Creemos que van a disminuir 2 ocasiones a 50 puntos base a 6,50. Va a ser un proceso pausado. Creemos que el siguiente recorte va a ser en mayo. Y que básicamente pues, va a depender de los datos económicos. ¿Por qué está apuntalado? ¿Por qué creemos que sí pudieran reducir las tasas por parte de Banjico? Creemos que básicamente tiene que ver por la fortaleza del peso mexicano, y por la expectativa de que el Fed reduzca las tasas en 2 ocasiones también. Y si nos vamos, por favor, a la parte de las tasas, justamente nada más mencionarles, todo esto que les mencionaba implica que tenemos una perspectiva positiva sobre tasas, sobre todo en la parte corta de los segmentos de bonos de corto plazo. ¿Por qué? Porque esperamos estos recortes de tasa por parte de Banco de México y creemos que así pueden tener esta disminución de las tasas. En el largo plazo nos encontramos mucho más cautos. Creemos que, no creemos, tienen mucha correlación con los bonos del Tesoro de Estados Unidos y ante ese escenario que les mencionaba anteriormente de incertidumbre, de dominancia fiscal, etcétera, de cómo se está desempeñando la economía con esta cuestión K, pues básicamente hay mucho más incertidumbre. Creemos que tiene valor la parte larga, pero tenemos que esperar, tenemos que ser más cautos a ver cuándo sería el momento de entrada. Y finalmente de la bolsa mexicana también estamos ligeramente positivos sobre la misma. La verdad es que ahí las expectativas de utilidades de la bolsa mexicana otra vez son de doble dígito.
Básicamente esperamos utilidades como de 11%. Hay una narrativa, ya les mencioné, favorables a mercados emergentes en general, y justamente pues México se ve beneficiado de esto por la cercanía con Estados Unidos y por estar bien posicionado. Además que en términos de evaluación, la verdad, si lo ven del lado derecho, México tiene un descuento como de 20% en relación a otros mercados emergentes, ¿no? En términos de precio-utilidad. Entonces, todo esto, pues positivos bolsas, positivos tasas en México y neutrales para el peso mexicano, aunque positivos en el corto plazo. Y sería todo de mi parte. Gracias. Perfecto, Maite, muchísimas gracias. Creo que súper completa la información, ¿no? Creo que tenemos información suficiente para nuestros clientes y ya empiezo a ver varias preguntas aquí en el chat. Si quieren, sigan subiendo las preguntas. Ahorita vamos a regresar con Maite para pues para transmitirle todas las dudas, ¿no? Que tienen nuestros clientes, que es fundamental y que creo que es la parte que nos va a dar ese valor agregado a los clientes, ¿no? Con esas dudas puntuales que tienen. En el Inter que vamos juntando las preguntas, les voy a platicar un poco, ¿no? Después de lo que comentó Maite, ¿no? Los vehículos que tenemos de inversión, ¿no? Y qué opciones de inversión pueden tener para este 2026, ¿no? Como siempre saben, empezamos con el producto de plazo, ¿no? Los pagarés, que siempre te dan una tasa conocida para inversiones de corto plazo. Y en esta ocasión, ¿no? Tenemos incentivos para que nuestros clientes participen en las tasas fijas, ¿no? De pagarés con promociones de hasta 120% CETES en 3 renovaciones a 60 días cada renovación. Entonces, creemos que es una buena oportunidad para quien quiera tener su dinero trabajando, ¿no? Con estas tasas, como comentó Maite, ¿no? Con esta inflación que tenemos, este tipo de rendimientos hoy en día nos siguen permitiendo tener tasas reales positivas que van a poder ayudar a crecer su patrimonio. En términos más de fondos de inversión, si me ayudan con la siguiente lámina, aquí me gustaría hablar en específico que en el banco, y ahorita hablando con Maite, ellos gestionan, ¿no? Todos estos fondos de inversión y lo hacen de una forma muy dinámica, ¿no? Y tenemos fondos que cubren todas las necesidades que puedan tener en las diferentes clases de activos, ¿no? Desde la deuda de corto plazo, ¿no? Hasta la deuda de largo plazo. Por otro lado, los fondos multiactivos y después la parte de los fondos que están en la parte de renta variable, ¿no? Que tenemos la renta variable local, la renta variable de Estados Unidos, la renta variable global, así como coberturas en términos de tipo de cambio para quien quiera tener inversiones en dólares. Aquí tenemos el fondo de cobertura, que es el HTDOL. Pero principalmente me gustaría enfocarme en los fondos multiactivos, ¿no? Que como comentaba Maite, ¿no? Tenemos un año que empezó muy movido, que probablemente en el camino tenemos las elecciones intermedias en Estados Unidos, vamos a tener la negociación del Tratado de Libre Comercio, va a seguir habiendo estos temas geopolíticos y lo que hay que estar es muy dinámicos en el mercado. Y para alguien que a lo mejor no sea tan experto en inversiones, estos fondos multiactivos hacen que tengas una composición de deuda y renta variable dentro de los fondos de acuerdo al perfil de riesgo que tengan ustedes y dejar al equipo de especialistas de Asset Management que haga los cambios dentro de los portafolios para que puedan tener los mejores rendimientos posibles, ¿no? Entonces, creo que en estos momentos donde hay tanta volatilidad, ¿no? Donde hay mucha incertidumbre, donde un día sube la bolsa 3%, el otro día está bajando 3%, los bonos se suben 20 básicos, después vuelven a bajar, es el mejor vehículo que pueden tener para estar diversificados, ¿no? De acuerdo a cada perfil de riesgo. Y esos fondos son los que tenemos aquí, que es el preserva, ¿no? El balanceado, el crecimiento, y para quien quiera, ¿no? Tener capitales al 100%, tenemos el HSBC GLE, ¿no? Que con esos podríamos cubrir como toda la familia de fondos. Y en la parte corta, ¿no? Tenemos los fondos que los pueden ayudar a tener liquidez, entre ellos el fondo DGP, ¿no? Y si quieren, nos pasamos a la siguiente. En caso de que estén interesados en tener este tipo de fondos diversificados, nosotros los apoyaríamos justo en estos fondos que vemos aquí, del PARA, el VAL, el CRE, el GLE y el DGP, con un cashback adicional, ¿no? Para incentivarlos a que diversifiquen, ¿no? Que creo que es la palabra que vamos a estar mencionando más de aquí en adelante, estar bien diversificados porque, como hemos visto, ¿no? Esta volatilidad y esta incertidumbre que hay en los mercados
hacen que debamos de ser muy dinámicos en los mercados y que estemos muy diversificados para obtener los mejores rendimientos posibles. Como vieron, ¿no? Quien estuvo totalmente en dólares, nada más en el inicio del año pasamos en el tipo de cambio, ¿no? Bajando ya a niveles de 17 y medios, ¿no? El año pasado el tipo de cambio se apreció de forma importante. Sí, la idea es no estar en un solo activo, sino estar de forma diversificada, tanto en tasas como en capitales, como en monedas, y estos fondos lo hacen de una forma muy dinámica, ¿no? Con nuestro equipo de inversiones en el banco, ¿no? Y bueno, si me ayudan con la que sigue, si quieren más información, ayúdenos a visitar nuestra página de hsbc.com, ¿no? Diagonal Inversiones, y ahí podrán ver pues todas las variantes de inversiones que tenemos en el banco, que se ajusten a sus necesidades, y como siempre, siempre estén muy cercanos a sus banqueros, ¿no? Para que los ayuden a tomar las mejores decisiones de inversión. Y ahora sí, si quieren, yo veo muchas preguntas, Maite. Sí, vámonos en orden, y vi varias cosas de mercado de capitales, pero mucho de oro. Entonces, iniciamos por la primera, Maite, y nos preguntan, ¿qué está pasando con el IPC y qué lo está impulsando? ¿No? Yo creo que habla mucho de nuestra bolsa local, ¿no? Que Ujú. tuvimos el año pasado, ¿no? Un rendimiento súper bueno, ¿no? Y eso que lo vemos en pesos. Si lo viéramos en dólares, Maite, sería espectacular 50%, todavía, ¿no? ¿Estás de acuerdo? 30% y 50%, sí. Como dices, y hablaste mucho de que estás positivo en esta bolsa. ¿Cómo estás viendo esto? ¿Qué es lo que lo está moviendo, no? Con toda esta incertidumbre y el crecimiento que hemos tenido. ¿Por qué está en estos niveles en nuestra bolsa? Honestamente, creo que son dos factores. El primero, lo que mencionaba, la verdad es que las expectativas de las utilidades en México de la bolsa han sido superiores a lo que es su promedio histórico. Más o menos el promedio histórico de la bolsa se ubica como en 8%, y el año pasado estuvieron, todavía falta que finalicen, pero más o menos estuvieron realizadas en 13%. Y para este año, para el 2026, actualmente se anticipan como en 11%, ¿no? Entonces, como que la perspectiva, digamos, en ese sentido, la verdad es positiva. La otra cuestión que también es muy particular de la bolsa mexicana es que la bolsa o las empresas de la bolsa, la verdad es que se ubican muchas en sectores poco competitivos, ¿no? En ese sentido, la verdad es que sí son dominantes en varias de ellas en lo que hacen. Y justamente esto lo que da son altos márgenes de rendimiento para las empresas. Más o menos también el promedio de la bolsa mexicana se ubica como en 30%. Si lo comparamos contra países emergentes o contra el resto del mundo, más o menos está como en 20%, ¿no? Dependiendo. Pero bueno, lo que se puede ver es que tenemos ese premio adicional. Y eso es por la parte local, y luego ya si lo vemos, ya digamos como la parte más de desempeño de los mercados, toda esta tesis que les estaba mencionando de fortaleza de los mercados emergentes, pues evidentemente México se vio beneficiado, no solo en la bolsa, sino también en la parte cambiaria, con esta perspectiva de que en términos relativos, México, la verdad, entre los mercados emergentes es de las economías que se considera más sólidas macroeconómicamente hablando, y digo, tenemos obviamente factores de riesgo, pero también los demás, y en esos ámbitos, digamos, más generales, la verdad, y por el desarrollo financiero que hay en México, del mercado financiero me refiero y todo, la verdad es que México suele ser uno de los países emergentes pues que más atractivo tienen en ese sentido, ¿no? Entonces, en esta tesis de diversificación hacia países emergentes, pues México obviamente se ve beneficiado, adicional a lo que les mencionaba, ¿no? En términos relativos de potencial eh, rendimiento de la bolsa mexicana en relación a lo que se ha visto versus otros países emergentes, pues parecería que México todavía tiene espacio, digamos, de alcanzar en términos de performance, y me refiero no por el año pasado, lo tienes que ver de manera más histórica, ¿no? El año pasado fue espectacular, pero de manera histórica tiene potencial justamente todavía de apreciación, digámoslo así, para reflejar mayores ganancias, ¿no? Entonces, yo creo que es una mezcla, fue eso el año pasado y también continúa siendo esto este año, ¿no? Entonces, particularmente eso. Perfecto, Y Maite. hay algunas empresas también en México este año que se han visto muy beneficiadas, por ejemplo, por el tema del oro y, y de los metales, ¿no? Que han tenido un desempeño extremadamente positivo en la bolsa.
Y qué bueno que comentaste la parte de los metales, porque justo vienen un par de Ujú. preguntas seguidas, ¿no? Uno, ¿qué se espera el oro para 2026? Y el otro es, ¿por qué hemos llegado ahí? Que lo platicaste durante la presentación, ¿no? El tema de la Sí, diversificación. Pero si quieres profundizar un poco más en este tema, preguntan, sí. mismo el oro junto a la plata, que yo creo que en general son razones diferentes, pero no sé cómo nos quieres platicar este tema. Sí, de la parte del oro, tradicionalmente el oro, ahí está una poca contexto un poquillo más histórico, el oro generalmente se veía beneficiado por parte de los inversionistas ante dos factores principalmente. Uno era cuando las tasas de interés, sobre todo las reales, estaban bajas. ¿Por qué? Porque el oro no te paga ningún tipo de tasa de interés, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando lo compras, lo que buscas es literal una apreciación del metal per se, ¿no? Que aumente de precio. Pero no es como otros activos que te pagan una tasa de interés, ¿no? Básicamente. Entonces, cuando las tasas son bajas, pues obviamente el oro se empieza a volver más atractivo en términos relativos contra otros activos que te pagan algo adicional, por decirlo así. Y la otra cuestión es cuando hay mucha inflación, porque justamente el oro, al ser un metal precioso, y de manera histórica, se considera que no pierde su valor a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces te protege en términos de inflación general. Y esto también cuando hay eventos de riesgo, pues también genera que sea algo atractivo porque no pierde su valor. Entonces, generalmente esta era la dinámica del oro, ¿no? Y luego tenías como efectos estacionales de demanda, no sé, por ejemplo, de la India, ¿no? Cuando tienen hay una época del año que ahorita no recuerdo específicamente, perdón, que en la India hay muchísimo demanda del oro por festividades internas, etcétera. Ahora, lo que se ha visto ahorita es que a pesar de tener tasas altas, a pesar de que la inflación se ha desacelerado, el oro sigue súper demandado. Entonces, es lo que les decía anteriormente, parecería que ya no es una cuestión puramente cíclica de tasas y de inflación, sino que trae un componente adicional atrás. Y es esta demanda de lo que les decía, particularmente creemos que se detonó mucho por los bancos centrales, ¿no? En este mundo multipolar con países asiáticos particularmente y de Europa del Este particularmente que empezaron a incrementar la tenencia del oro para buscar diversificarse del dólar. Y esto empezó a generar esta presión. Em, lo que hay que reconocer también del oro es que tiene una oferta finita. O sea, las minas que producen oro no pueden producir más oro del que tienen capacidad para, ¿no? Entonces, esta alta demanda versus lo que es verdaderamente la oferta de metal físico del oro, este, pues genera pues, el efecto económico que todos sabemos que cuando aumenta la demanda y la oferta se mantiene, pues aumentan los precios, ¿no? Entonces, verdaderamente hay una capacidad limitada de esta oferta, ¿no? Entonces, esa es una cuestión con este incremento muy importantísimo de las reservas de los bancos centrales. Y la otra es que justamente con esta apreciación, con esta mayor demanda, con esta mayor percepción de este mundo multilateral, multipolar, perdón, pues ya el inversionista, digamos, de la calle, como somos todos nosotros, pues ya empieza a entrar este elemento de, pues sí, el oro es un activo de refugio, es un activo que puede tener valor, ¿no? Entonces empieza la demanda también por parte del inversionista más, pues más general, ¿no? Digámoslo así. Entonces, todo esto ha causado esta bola de nieve, digamos, hacia los niveles actuales del oro, ¿no? ¿A qué nivel puede llegar? La verdad es la pregunta de los 64,000. Algunos estimados y los altos para este año eran los $5,000 por onza, pero justamente con esta situación de Groenlandia, pues como vieron, pues llegó a los 4,900 prácticamente. Entonces, pues estamos muy cerca de este nivel, ¿no? Y considerando justamente los escenarios de riesgo y cómo continúa la perspectiva sobre el metal, pues potencialmente pudiera ser superior de esos $5,000. Eso para el oro, pero digo, no hay un nivel específico. El de la plata, ¿qué es lo que pasa? Pues justamente también es un metal precioso
Entonces también se considera un metal que tiene guarda de valor, pero la otra cuestión adicional de la plata es que también es un metal industrial. Entonces, entonces aquí ya entra una doble jugada por parte de la plata, de justamente la plata se usa para los autos eléctricos, para paneles solares, para chips, para electrónica, ¿no? Y en esta retórica que estamos viendo de tecnología y de desarrollo de este tipo de productos, pues evidentemente la plata es una demanda natural que se anticipa que se tenga, ¿no? Entonces, ahí se ve soportado de manera adicional por este tema. Y no nada más son esos, ¿no? También el cobre, que también tiene estas características industriales, y otros metales. Entonces, básicamente eso sería la explicación. No, está súper clara, Michael. La verdad es que creo que hace todo el sentido, ¿no? Y al final con este tema de volatilidad y buscar nuevos refugios, ¿no? Y todo lo que comentaste hace que este tipo de metales se sigan apreciando. Y ya no hablando de metales, pero hablando de monedas, ¿no? La pregunta obligada siempre es, ¿dónde ves el peso para final de año? Y te preguntan si el peso se explica más por una fortaleza de nuestra moneda o por una debilidad del dólar. La segunda, definitivamente por una debilidad del dólar, definitivamente. Este, mm, Como lo decía, el peso mexicano, si quitáramos todo este ruido, digamos, global y particular de Estados Unidos, fundamentalmente hablando, debería estar más alto. O sea, 18, 19, ¿no? Y no ha sido así justamente por todo este momentum del contexto global y de la debilidad del dólar per se, ¿no? Esta vez sí es totalmente dado por la debilidad del dólar. Entonces, sí tener eso muy claro, no es una cuestión local, es una cuestión global de la cual estamos siendo beneficiados. Entonces, en ese sentido, siendo muy honesta, y por eso tenemos esa perspectiva neutral, fundamentalmente hablando, el peso debería estar más alto, eh, pero no queremos decir que pues vámonos largos dólar y cortos peso mexicano, porque estaríamos obviando la realidad internacional y el contexto en el que estamos viviendo. Y eso no lo podemos hacer, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso creemos que como no hay ningún detonante que cambie esta tendencia del dólar, pero lo que sí, eso sí es importante, lo que sí creemos es que el dólar no se va a debilitar en la misma magnitud que fue en 2025. Creemos que 2025 fue un punto de corrección más rápido y que en 2026 el movimiento puede ser ligeramente negativo del dólar tendiendo a paralelo, ¿no? Eso es importante. Entonces, no creemos que volvamos a ver una apreciación de 3,5% para el peso mexicano este año. Creemos que podría ser más acotada si continúa toda esta retórica. Entonces, por el momento, la verdad es que lo que traemos nosotros es que potencialmente el peso para fin de año se pueda regresar un poco, otra vez hacia los niveles de los 18 bajos, 18 por todo este elemento del Tratado de Libre Comercio, por los headlines y por los riesgos que pudiera haber. Nosotros creemos que la negociación, aunque se va a dar, se va a tratar de capitalizar lo más posible durante todo el primer semestre del año en términos políticos de negociación entre los tres países. Entonces va a ser un proceso difícil en ese sentido, aunque el resultado sea el positivo, ¿no? Entonces, eso es lo que creemos que puede causar algo de ruido y esa depreciación, pero necesitamos esos detonantes. Si no, no se va a dar y vamos a estar alrededor de estos niveles. De acuerdo. De todas formas, ¿no? De donde tuvimos el tipo de cambio hace un par de años, ¿no? Hoy en día, aunque se subiera a esos 18 Sí, o sería 19, otro sigue peso. siendo, ¿no? O sea, ¿te refieres cuando era el superpeso Sí, o? sí, sí. Bueno, Ah, cuando era sí, el sería superpeso y otro peso. cuando, y al revés, cuando lo tuvimos en los 25. O sea, ahorita lo vemos, o sea, podrían decir, otra vez el superpeso. Lo vemos, o sea, la verdad es un término que acuñamos aquí en el equipo, como ahora lo vemos como el Super Emerging Markets Moment, ¿no? Y que sobre eso se está beneficiando México, evidentemente, pero ya no es particular del peso.
Sí, sí, aunque sea de los más beneficiados. de Ujú. acuerdo. Oye, hay un par de preguntas también en la parte de la economía y te hablan del dilema fiscal que hablaste, ¿no? Sí. Y dice que le agregaría la parte del Mundial de Fútbol, que lo comentaste, ¿no? Y esto aumentará Ujú. la inflación. Sí. Y te pregunta, ¿esto afectará a las inversiones o a las tasas de rendimiento? Y por otro lado, también uniéndonos a esta pregunta, están preguntando que hablaste mucho de la deuda del país, bueno, sobre todo de los gastos que mantienen hoy en día, ¿no? Y Sí. que ahí tienen parte de este dilema. ¿Cuál sería el efecto en la economía de esa deuda? Y sobre todo si estás viendo un incremento que nos pueda afectar de alguna forma. Este, la verdad es que son dos. En el tema del mundial, sí creemos que pueda tener un efecto en la inflación, sí, al alza, sobre el consumo básico y los servicios. Este, mm, pero sí creemos que es temporal. No creemos que sea del 11 de junio al 19 de julio, si recuerdo las fechas exactas, sino en un periodo más amplio, ¿no? Podría ser mayo, agosto, potencialmente. Pero sí temporal sobre estos servicios provistos y el consumo de estos productos en esas épocas. De la parte de mayor inversión o mayor, perdón, era inversión y deuda, tasas. De la parte de inversión, sí creemos que haya algo de inversión. Digo, lo estamos viendo un poquito. El gobierno está haciendo pues estas renovaciones de los aeropuertos, del aeropuerto en México. Está terminando algunos medios de transporte de trenes, de rutas, de transporte público general, justamente para el turismo y para los estadios y todo esto en las tres ciudades donde se va a llevar a cabo el mundial. No hay nada más. Las otras cuestiones que se están haciendo es de inversión privada. El Estadio Banorte, también hay, pues se anticipa que pues haya inversión pues, de hoteleras, de casas, ¿no? De la renta de estas rentas temporales, etcétera. Pero no es como que haya un programa definido o particular, pero sí hay un impacto por el momento, ¿no? Lo que hay que reconocer es sí hay un efecto positivo sobre la economía de México, sobre el efecto del mundial, pero hay que recordar que el efecto se reparte, porque reparte la sede, ¿no? Entonces el efecto, pues básicamente pues se comprime en ese sentido de que se va a repartir con Estados Unidos y con Canadá. Algo que sí creemos que México se beneficia es el turismo. Creemos que el turismo puede ser un punto em, que se fortalezca muchísimo durante esta época. Ahora, de la parte de tasas, si recuerdo, no creemos que tenga ningún efecto en tasas. Ahí sí, no. Este, no, ninguno. Y perdón, había otra cosa más. A la deuda del trilema fiscal y del gasto social. Sí, ahorita no creemos que tenga un efecto. Lo que sí es que la Hacienda está anticipando que la deuda en términos de PIB se mantenga alrededor de los 52%, ¿no? Que es un nivel más bajo respecto a pares que están calificados con la misma calificación crediticia que México. Pero nosotros creemos que ese porcentaje va a aumentar no 2026, pero en los próximos años. Em, ¿Por qué? Porque las perspectivas macroeconómicas que usa para usar estos cálculos el gobierno de crecimiento son más positivas de lo que nosotros anticipamos. Y justamente la otra cuestión que mencionaba es la parte em, de esta restricción, digamos, de cuánto más pueden eficientizar de recaudación sin hacer una reforma fiscal. Entonces creemos que va a llegar un punto en que se va a limitar este efecto y pues sí, potencialmente tengan que surgir hacia pues, más financiamiento de la deuda, ¿no? Y del gasto público que se está haciendo. De hecho, no lo mencioné, pero el déficit fiscal del 2025 nosotros anticipamos que haya sido alrededor de 4.4%, que está arriba del 4.3% que mencionó el gobierno federal. Y para 2026 realmente no creemos que cambie mucho. Creemos que se va a ubicar entre 4.1 y 4.3%.
que es prácticamente similar, justamente por este balance que les mencionaba del trilema fiscal de Pemex, del gasto social y de mayor inversión física, que esa va relacionado, perdón, y ya me estoy explayando, con el Plan México y con el plan del gobierno, y fuera del Plan México, con el plan del gobierno de incentivar todo el proceso productivo, manufacturero, industrial en nuestro país y que vuelva a apuntalar la inversión como porcentaje del PIB. Hoy se ubica como en 22%, un poquito arriba del 22%, pero llegó a ser como de 24% y de hecho la quieren llevar pues a niveles más cercanos. La teoría es 28%, 30%. Se ve difícil, pero bueno, el camino es ese, ¿no? Es el que quieren seguir em, y es importante. Em, entonces, ese es un tema también. Y algo que ayuda Siento que hay también. mucho y me podría explayar 10 horas en todo eso, pero perdón. No, Ajá, claro, y, no, y del lado positivo también ayuda un poco el que hayan bajado las tasas y ya tu costo de tu deuda, ¿no? También te dé un poco de respiro, ¿no? Del que sí, teníamos cuando estaban al 11%, ¿no? sí, de acuerdo. Hoy, y para ir terminando, pues la verdad es que siguen entrando preguntas, aquí podemos estar toda la tarde, pero hay una que tocaste temas sobre todo de inteligencia artificial, ¿no? Y aquí quiero mezclar, si quieres, dos, hablan de inteligencia artificial, o sea, como de tendencias. Hablan de la inteligencia artificial, si crees que estamos en una burbuja, ¿no? O qué perspectivas tenemos en esto, que hablaste un poco de eso. Y al mismo tiempo viene otra como de cómo visualizas la inversión en México en la parte de energías renovables, ¿no? Que creo que Mm. también va muy de la mano, ¿no? Por la necesidad para esta inteligencia artificial, que justo ayer estuvimos en el comité, ¿no? Hablando de esa demanda que iba a haber por energía, ¿no? Y hacia dónde se está moviendo esta parte. Pero ¿cómo ves estos dos temas, la parte de inteligencia artificial y ves, visualizas que de alguna forma empiecen a haber inversión en energías renovables, sobre todo aquí en México, yo creo a nivel global, pero en México sí eso se ve con un poco más de recorrido. La inteligencia artificial, si es una burbuja o no, creo que me atrevo a decir que todavía no. Este, mm, Entiendo la preocupación, qué es lo que está pasando. Estamos viendo, pues obviamente las acciones de estas empresas subiendo, o sea, en algunas hasta más de 100% en un año, ¿no? Me refiero a todo lo relacionado, ¿no? Porque hay, pues las que hacen chips de memoria, las que hacen chips de procesamiento, las que hacen, el hardware, las que hacen el software, bueno, ya, todo la cadena, digamos, productiva. Este, mm, entonces sí parecería en algunas ocasiones que está muy extendido o muy exprimido, digamos, ¿no? En esos términos, las valuaciones de las empresas también, que si son 28, que si son 30, que si son veces también se ven muy altas en comparativa del mercado accionario en general, de las empresas en general. Otra de las cuestiones importantes, esto que les mencionaba de la inversión, ahora hay un término que no sé si lo han escuchado todos, que se llaman hyperscalers o los hiperescaladores, se lo tradujera al español, que son estas empresas que están comprometiendo cientos de billones de dólares en la inversión de inteligencia artificial, literalmente en los próximos años, ¿no? Hacia el 2030 y todo, ¿no? Estamos hablando de ya llegar a los trillones de dólares, de hecho, en algún momento. Este, mm, entonces, el cuestionamiento es si es una burbuja y se está creyendo demasiado, porque la cuestión es que muchas de estas inversiones se están realizando con empresas que tienen muchísimo cash, muchísimo efectivo, pero que evidentemente llega a un fin si estás invirtiendo billones y billones de dólares. Y la otra cuestión es que el tema de la inteligencia artificial todavía no permea a todos los sectores y los ámbitos de las economías. Ahorita pues estamos en esta fase como de desarrollo y de ver quién es el chip más poderoso y de ver quién le vende a quién y como de em, justamente generar software y material que se pueda adoptar de inteligencia artificial, pero sí creemos que va a llegar un punto en el que va a haber ganadores y perdedores, ¿no? Y eso todavía no se consolida. Ahorita como que todo el mundo está en esta revolución.
Y lo que les decía, o sea, nosotros creemos que ahorita estamos en esa fase de inversión, de desarrollo, de avances tecnológicos, pero falta esa permeada a la economía. Entonces creemos que van a haber algunos sectores que van a ser como los adoptantes, no sé si esa es la palabra, los que adopten esta tecnología de manera más pronta, más naciente, y el chiste es ver si se ven todo o en más, y que justamente los resultados de esta aportación de la inteligencia artificial, pues justamente detonen en aumentos en la productividad, y que es lo que se busca, valga la redundancia, para todo, y que esto pues evidentemente genere mayores utilidades y mayores ganancias y todo esto, ¿no? Entonces, ese es el signo de interrogación. Como les decía, pues es algo que no se ha materializado y no se ha probado. Es como la siguiente etapa que se anticipa que va a suceder con todo esto que se está haciendo. Entonces, ese va a ser el punto de golpe de realidad o de realidad, no lo sabemos. O sea, sí viene a quedarse la inteligencia artificial, eso es un hecho. Nada más cómo se va a consolidar, qué tanto y en qué empresas o con qué empresas, ¿no? Entonces, o sea, digo, yéndome a un ejemplo muy burdo, si ustedes ven las empresas que eran las grandes empresas tecnológicas hace 20 años, muchas ya no existen, ¿no? Y eran de igual, las big market caps y las que todos creían que eran eh, pues, lo máximo, ¿no? En ese sentido. Entonces, creemos que va a suceder un poquillo de lo mismo, pero bueno, a respuesta corta, potencialmente no, no sea una burbuja, pero y también otra cosa que sí creemos es que debe de haber una diversificación, valga otra vez la palabra, hacia otras economías y hacia más sectores que se ven afectados por este tema de la inteligencia artificial. Otros sectores, pues va a ser tema energético, tema de materiales, tema de infraestructura, tema de commodities, este, mm, y, y básicamente eso, ¿no? Y la otra es los países, ¿no? Ya les mencionaba China, ya les mencionaba India, ya les mencionaba, está Taiwán, está Corea del Sur, está Holanda. ¿Qué pasa? Que están en esta cadena productiva de la inteligencia artificial. Muchos, en la gráfica que les mostré de las inversiones que se dan por los países, se ve que Estados Unidos está súper invirtiendo y los otros están más tenues. Muchos creen que el siguiente país que invierta en gran capacidad sea China. ¿Por qué? Porque China históricamente no es un parteaguas en ser de los primeros que entra a un mercado o a un producto o a un desarrollo. Suele ser el que espera a que se desarrolle ese tipo de producto, autos eléctricos, computadoras, no sé, lo que ustedes quieran. Y ya que sabe la fórmula, llega e invierte billones de dólares y hace las fábricas más importantes, las más grandes, las más amplias, con mayores eficiencias, con 80 robots, con bajo costo laboral, y entonces explota, digamos, toda esa capacidad con menores costos para distribuir ese tipo de bien o de mercancía o lo que sea, o de servicio a nivel global. Y se anticipa que potencialmente China esté en eso, ¿no? ¿De cuándo va a ser ese trigger que China vaya con todo? Muchos dicen que es porque les faltan los chips de alta capacidad de la nueva generación y son las negociaciones con Estados Unidos y con Nvidia y todo ese rollo, pero pues no es para siempre, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, nada más, así hablando a términos históricos y en términos de México, sí se cree que está impactando ya un poco el tema de la inteligencia artificial a través de las exportaciones de componentes que se hacen en México que podrían ser utilizados allá. No sé si decir que somos así, no es como la tecnología como esta que se está viviendo en otras regiones, me queda claro, Es más como pero digamos manufactura, que ¿no? estamos entrando a la cadenita productiva, ¿no? Sí. Eh, y se ve reflejado, sí, en algo de exportaciones. Pero creo que nos falta mucho, o sea, nos falta, o sea, todavía hay mucho más allá. Y perdón, energías renovables, ahí sí, perdón, no me considero gran experta en el tema,
Lo único que sí puedo decir es que el gobierno, o sea, se tenía un plan en la administración previa a la de López Obrador en extender justamente la inversión en energías renovables en México de manera importante. Se frenó eso con cambios a la reforma energética que se había tenido y de nueva cuenta se están incorporando la posibilidad justamente de reanudar las inversiones en este tipo de energía. Mucho deriva del Plan México, donde básicamente sí se está poniendo sobre la mesa que se vuelva a hacer inversión de energía eólica y de energía solar, etcétera, con cierta capacidad. La verdad, se los reconozco, no soy experto en el tema, entonces ni voy a decir números ni nada porque no me lo sé. Pero sí, sí hay esa perspectiva. Este, mm, Les digo, por parte del Plan México. Y la otra cuestión es que el gobierno, y esto es importante y no nada más es para la energía renovable, está más abierto de nueva cuenta a estas participaciones público-privadas, ¿no? Entonces, Eso es bueno. sí se anticipa la reanudación de la participación de los actores privados que estaban involucrados en estos temas de nueva cuenta. Totalmente. Em, Y eso es entonces, fundamental, sí, ¿no? sí, Para la definitivo. necesidad de energía que tenemos en el país, ¿no? Sí, Que se tenga la que iniciativa privada tenemos y que se estos abra cuellos es de una muy botella. buena noticia. Sí, totalmente de Sí, acuerdo. de acuerdo. Perfecto, Maite. Oye, yo creo, la verdad es que tenemos más preguntas, pero ya nos pasamos media hora, así que me gustaría ver si quieres dejar algún mensaje, ¿no? Para este 2026 a todos nuestros clientes, ¿no? Para que tengan una perspectiva, ¿no? De este año y dejarles un mensaje, aunque nos estaremos viendo, ¿no? En próximas, Sí, conforme vaya espero que sí. avanzando que ya sabemos que va a haber mucho movimiento. Sí, claro que sí. No, pues gracias por la confianza a todos nuestros clientes. La verdad es que se los agradecemos y que sepan, pues que básicamente en el equipo, pues evidentemente hacemos un análisis muy riguroso, nos tomamos con muchísima responsabilidad la inversión de los portafolios de inversión que tenemos por parte de ustedes. Creemos que este va a ser un año, digo, ya lo mencioné en todo el contexto, la verdad va a ser otro año difícil, creo que se ha dado en los últimos años con distintos desarrollos y en este año otra vez entra todo el tema geopolítico de manera muy preponderante y de cambio en el comportamiento de los activos financieros a nivel global. Y esto lo que implica, pues obviamente es una alta responsabilidad de nuestra parte para estar continuamente innovando, siendo dinámicos, siendo muy concretos, muy detallistas en todo el análisis que realizamos, tanto de los mercados como de finanzas, como de políticas, de los instrumentos que utilizamos. Obviamente nos tomamos esto con toda la responsabilidad. La verdad es que tuvimos un excelente año en 2025 en términos de rendimientos en el asset y evidentemente pues buscamos consistentemente eso y es lo que anticipamos para 2026. Y pues nada, ¿no? Que aquí está el equipo de HSBC, del banco y de Asset Management y bueno, va a ser un año difícil en ese sentido, pero pues vamos a buscar justamente todas estas eh, posibilidades de inversión, de diversificación y de tenerlo mejor en nuestros portafolios. Y pues ya, sería todo lo que diría. Gracias. Perfecto, Maite. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos, como siempre. Siempre les decimos, ¿no? Acérquense a sus ejecutivos, ¿no? Aquí tenemos Mm. especialistas, ¿no? Que, como dijo Maite, están siempre enfocados en dar los mejores rendimientos, ¿no? Y tenemos a los mejores ejecutivos para poderlos guiar a tener la inversión que ustedes necesitan, ¿no? Muy adecuada a su perfil de riesgo. Así que estaremos mes a mes cercano a ustedes, ¿no? Conforme esto va a ir avanzando, ¿no? Como le decíamos, con todos los temas más relevantes de la parte económica financiera y mismo de las tendencias que puedan venir para mantenerlos informados, que es lo mejor que podemos hacer por ustedes para que puedan tomar las mejores decisiones de inversión, estar muy cercano a nuestros clientes. Así que muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias, Maite. Un placer haber ha sido co-host contigo en este primer webinar y nos vemos en los siguientes meses. Muchísimas gracias. Hasta la Muchas siguiente. gracias, Víctor. Gracias a todos.